Esto pinta bien. Te veré arder. Y epa laguno ongetorri lastotxapelen kanalera, ongetorri Skyrim honetere eta ongetorri barbaroaren bigarren atal honetere, eta gaurko atalean kideak ezagutuko ditugu, zer moduzko abenturak eta ezagutzen diguten, eta hemen badirudi borroak bat hasi dela eta Solo trato de quitarme de en medio cuando empiezan con las trifulcas. Si quieres mi opinión, una buena pandilla de hombres y mujeres que arman demasiado jaleo. ¿Crees que tienes alguna oportunidad? Adiós, cielo. ¿En qué estás pensando? El círculo es el que asigna las tareas. Eila, Skjor y los hermanos Farkas y Vilkas. Kodlak les asesora, pero en realidad él tampoco les da órdenes. ¿Estás de bromas? He querido formar parte de los compañeros desde que era niña. Y lo harás tú. ¿Acaso no has oído las historias sobre Kodlak y Skjor y cómo lucharon contra 101 orcos dementes? Skjor dice que eran más bien 40, pero solo peca de modesto. ¿Dónde más iba a querer estar? Aprendo de ellos y combato a su lado. De acuerdo. Pero aún oigo la llamada de la sangre. Como todos, es la carga que soportamos, pero podemos prevalecer. Nos tienes a mi hermano y a mí, desde luego. Tenemos una No sé visita si los inesperada. males se irán tan fácilmente. ¿Ah, sí? A ver, ven que te eche un buen vistazo. Sí, tal vez. Tienes cierta fortaleza de ánimo. Maestro, no estarás pensando en aceptarla, ¿verdad? No soy el amo de nadie, Vilkas. Y la última vez que lo comprobé, teníamos catres libres en Jorbasker para los corazones ardientes. Mis disculpas, pero tal vez no sea el momento. Nunca había oído hablar de esta persona. A veces los famosos recurren a nosotros, y otras son personas ordinarias quienes acuden en pos de la fama. No veo diferencia alguna. Lo que importa está en su corazón. ¿Y en sus brazos? Desde luego. ¿Qué tal te desenvuelves en combate, muchacha? Ya lo veremos. Este es Vilkas. Pondrá a prueba tu brazo. Vilkas, sácala al jardín y mira a ver qué sabe hacer. Sí. bueno, claro. Oh, ¿tienes algo más que decir? Egizateko ez.
El viejo dijo que te echara un vistazo. Así que vamos a probar. Atácame un par de veces para que veas si estás en forma. No te preocupes. Limpio, no saldrás de aquí con vida. Tienes un buen brazo. No está mal. La próxima vez no será tan fácil. Podrías conseguirlo. Pero por ahora eres como un cachorro para nosotros. Así que haz lo que te digamos. Aquí tienes mi espada. Llévasela a Eorlund para que la afile. Y ten cuidado. Probablemente valga más que tú. Mi. Nik zure espatan gehiago balio du. ¿Qué te trae por aquí? Supongo entonces que tú eres el nuevo valor. Bah, no le des importancia. Todos fueron unos mocosos alguna vez, aunque quizá no les guste hablar de eso. Y no hagas siempre lo que te mandan sin más. En los compañeros nadie manda sobre los otros. No soy exactamente un compañero, pero ninguno de ellos sabe trabajar en la forja como es debido. Así que es un honor para mí ayudarlos. Me llamo Eorlund Melena Gris. Trabajo en la Forja del Cielo, el mejor acero de Skyrim, de todo Tamriel. Bueno, no sé muy bien cómo se las arreglan, pero lo hacen. No tienen líderes desde Ysgramor. Kotlak es el heraldo, una especie de consejero del grupo, pero cada miembro decide por sí mismo. Quiero pedirte un favor. A ver. He estado trabajando en un escudo para Eila. Mi esposa está en duelo y tengo que regresar junto a ella cuanto antes. Te estaría muy agradecido si pudieras llevarle esto a Eila de mi parte. Bien hecho. Parece mal. Me echaron. Oh, agian behan egongo dira. Ah, pero yo solo soy una sirvienta, cielo. Tendrías que hablar con los compañeros. ¿Estás preparado para la caza de esta noche? Dicen que tienes espíritu, eso es bueno. Aún puede que tengas cabida entre nosotros. No tienen nada nuevo. Ya sabes que a la gente Sigue esforzándote, joven. Ten siempre la vista en el horizonte. Algún día, cuando tú y yo estemos en el círculo, cambiaremos la forma de hacer las cosas. No creo que sea así como funciona el círculo. Nos someten y nos tiranizan sin descanso.
Tipi tapa, corrica. Ha accedido a enviaros de vuelta a Cauce Boscoso. Sí, Edecán, partiremos de inmediato. ¿Todo en orden? Bueno. A ver si adivino. Alguien te ha robado tu bollo dulce. ¿Qué pasa? Capas de la tormenta, imperiales, dragones... Me da igual que matar. Que vengas. Bueno, dragoi bat hiltzea ez da dirudien bezain errezatxo. No he hecho nada. Helgen, destruida por un dragón. Cuesta creerlo, ¿verdad? Me alegro de que estés en la ciudad y no ahí fuera. Cauce Boscoso. Esos pobres diablos ni siquiera tienen pantalla. Ah, pero yo solo soy una sirvienta, cielo. Tendrías que hablar con los compañeros. Nik ez dut aldetu orain. Si quieres que... Ni el mismísimo Isgramor tendría paciencia para tratar con toda esta chusma. Bien, lo estaba esperando. ¿Has venido hace poco? Te lo he dicho. Es la escoria que mencionó Vilkas. Ah, sí. He oído que le diste una buena paliza. Que Vilkas no te oiga decir eso. ¿Te consideras rival de Vilkas en combate? Ah, una mujer que deja que sus actos hablen por ella. Sentía que había algo en ti que me gustaba. Toma, que Farkas te indique dónde podrás descansar. ¡Farkas! ¿Me has llamado? Pues claro que sí, listillo. Hay que explicarle a los nuevos dónde duermen los demás mocosos. ¡Carne fresca! ¡Ah, hola! Me llamo Farkas. Ven, sígueme. ¿Otra vez tú? A Esquior y Ayla les gusta meterse conmigo, pero son buena gente. Nos obligan a esforzarnos al máximo. Mi hermano Vilkas es mejor conversador que yo. Debería andar cerca. Me alegro de ver una cara nueva por aquí. A veces esto resulta muy aburrido. Espero que te quedes. Esta vida puede ser muy dura. Los barracones están aquí arriba. Elige un catre y acuéstate cuando te pueda el cansancio. Zilma se encargará de mantenerlo limpio. Siempre lo hace. Bueno, pues aquí estás. Parece que los demás están ansiosos por conocerte. Pregúntanos a Ayla o a mí si buscas trabajo. Cuando te hayas labrado una reputación... Que sea rápido. Podrían tener más tareas para ti. Buena suerte. Te doy la bienvenida a los compañeros. Por cierto, si estás buscando algo que hacer,
Hemos recibido una carta que indicaba que alguien necesita un poco de fuerza bruta justo aquí, en la comarca de Carrera Blanca. No sé la causa de la pelea, y no es asunto nuestro. Solo necesito que salgas ahí fuera, con aspecto de dureza, y asustes a esa amenaza hasta que se someta. Nada más que eso. No quiero oír hablar de un asesinato, ¿entendido? Intenta no dejarte llevar. Aún estoy intentando descubrir por qué te admitió Skjor para empezar. Yo he sido la última en entrar en los compañeros hasta que tú has llegado. Supongo que no pasa nada. O si te puedo enseñar cómo funcionamos. Oh, tú. Ayer maté a un oso. ¿Has matado tú algo? El último recluta, ¿no? Espera, ¿me equivoco? Nunca pensé que... Evito ir a la Marca Oriental siempre que puedo. Hay algo en el aire. Creo que es porque está demasiado cerca de la frontera. Puedo enseñarte algunas cosas. Hasta la próxima. Tal vez vaya luego a la destilería a ver qué andan destilando. Se puede oler. A ver, misioak. Te han visto en compañía de los compañeros. Sigues una senda honorable. ¿Has probado a trabajar con mercenarios? ¿Te pegaría? ¿Todo en orden, pariente? Sensor de duda. Tengo buenos artículos si quieres comprar algo. Dentro hay más.
Así es, eso hago. Debo hacerlo si quiero llegar a ser tan buena como Eorlund Melena Gris algún día. De hecho, acabo de terminar mi mejor obra. Es una espada que fabriqué para el Jarl Balgruuf el Mayor. Es una sorpresa. Y ni siquiera sé si la aceptará, pero aún así... Escucha, ¿podrías llevarle esta espada a mi padre, Provencio Benici? Es el administrador del Jarl. Él sabrá cuál es el mejor momento para ofrecérsela. Gracias. No olvides echar un vistazo por la tienda si necesitas algo. Te lo advierto, retrocede. Has cometido crímenes contra Skyrim y su pueblo. ¿Qué tienes que alegar en tu defensa? Esto pinta... ¡Pléate a fondo! Eso no es nada. Yo a ti te conozco. Vale. ¿Necesitas suministros? Ve a ver a Belestón. Un tipejo de aspecto turbio, pero tiene buena mercancía. Métanse egiten nago. ¿Has probado a trabajar con mercenarios? Te pegaría. La guardia puede ponerse un poco nerviosa si una mujer se acerca a ellos en el Vale, vas en gola. Yo solía ser un aventurero como tú. Un día me hirieron en la rodilla. Ojalá esa gorga ditu garela purba tarmarik gabeta da. Que los dioses te guarden en tus... ¿Qué es lo que necesitas? Ahora, si no te importa, tengo una ciudad que proteger.
Hola, txori bat. Es el largo invierno. Y en la realeza vuelvo a dar reales. ¿Una moneda para un pobre mendigo? No he hecho nada. No me vanaglorio de ser la mejor herrera de Carrera Blanca. Así es, eso hago. Debo hacerlo si quiero llegar a ser tan buena como Eorlund Melena Gris algún día. De hecho, acabo de terminar mi mejor obra. Es una espada que fabriqué para el Jarl Balgruf el Mayor. Es una sorpresa. Y ni siquiera sé si la aceptará, pero aún así... Escucha, ¿podrías llevarle esta espada a mi padre, Provencio Benici? Es el administrador del Jarl. Él sabrá cuál es el mejor momento para ofrecérsela. Gracias. Cascos, espadas, prácticamente cualquier cosa que necesites. Pues de hecho sí. ¿Qué te parece si me forjas una daga de hierro? Aquí tienes todo lo necesario. Adelante. No olvides echar un vistazo por la tienda si necesitas algo. ¿Has probado a trabajar con mercenarios? ¿Te pegaría? Bueno, ez dut lan egin nahi mertzenario moduan. Divina palabra. Talos el poderoso. Talos el infalible. Talos el inexpugnable. ¡Sea alabado! Estaría mucho más caliente y feliz con la panza bien llena de agua. El Jarl está muy ocupado, como te puedo... ¿De Adrián? Ah, esta debe de ser el arma para el Jarl. Pobre chiquilla, tan ansiosa por demostrar su valía. Se la presentaré a Balgruf cuando vea que está de humor. Gracias. Por favor, acepta este dinero por los servicios prestados. Disfruta de tu visita a Cuenca del Dragón. El futuro de Tamriel. Y esta es, amigos. Es una lástima, ¿verdad? ¿Todo en orden? Ah, tú eras Isolda, ¿no? ¿Qué te trae al mercado? He venido a comprar. Eres Al. Tengo buenos artículos si quieres comprar algo. Dentro hay más. Ah, vale. Bienvenido. Tenemos armas pequeñas y grandes, mazas, dagas, esa clase de cosas. No me puedes asustar para obligarme. Vamos. Venga, ve.
Nunca debería haber venido aquí. ¡Ríndete ahora que estás haciendo! ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¡Ah! 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 ¡Eso no es nada! Yo te enseñaré. Eres más fuerte de lo que aparentas. Me has Bai, comido banaiz. todas las de la ley. Vale, yo me encargo, pero déjame en paz. Ten cuidado. Vendo fruta madura y verdura fresca. Vienes a charlar con esta anciana, ¿eh? A hacer tu cuestión del día. La mejor He carne pasado fresca mucho y tiempo en los puestos de... La mejor carne, fresca y recién cazada. Necesito experiencias y pretendo... Vaya que sí. Cazar es mi gran pasión. Por eso mi hermano y yo abrimos una tienda de artículos de caza. El Cazador Ebriol. Está junto a la puerta principal de la ciudad. Él está en la tienda y yo tengo este puesto. Algo en particular. Es curioso que lo menciones. He venido ¿Vas al por un distrito de Danubio guardapelos muy a nuevo. menudo? Quizá ¿pero algo qué? en plata Pues bruñida. claro que no. Hace man. Tienes aspecto cansado. En la yegua abanderada te pueden ofrecer una cama. El futuro de Skyrim. El futuro de Tamriel. Skior dice que tengo la fuerza de Isgramor. Parece que se te da bien esta clase de cosas. Me aseguraré de que los que mandan se enteren de ello. Skior te estaba buscando hace un rato. No lo sé. Solo dijo que tiene que hablar contigo antes de que hagas nada. No me gusta enfadarlo, pero hay un trabajo para ti, si no quieres. He oído que eres incluso más fuerte de lo que... No dejes que te intimiden, hermana. Ambas sabemos mantener la cabeza fría cuando los hombres se dejan guiar por el corazón. De acuerdo. Aquí estás. Así es. Parece ser que tu momento ha llegado. A ver. La semana pasada vino a vernos un erudito. Decía que sabía dónde podíamos encontrar otro fragmento de Buthrat. A mí me pareció un necio. Pero en el caso de que tenga razón, el honor de los compañeros nos exige que vayamos en su busca. Hay una delgada línea entre el respeto y la adulación, sangre nueva. Pero me gusta tu actitud. Hemos decidido que esta será tu prueba. Hazla bien y formarás parte de los compañeros. Farca será tu hermano de escudo en esta empresa. Él responderá a todas las preguntas que tengas. Intenta no decepcionarme y que no lo mate. Pero aún así, no es cierto. No hay más que hablar. Aún estoy intentando descubrir por qué te admitió Skior para empezar. Ahora, si me disculpas. Eta Farkas non dago. Cuando el Imperio se rindió ante el dominio de... El último recluta... ¿Ah, no?
espera, ¿me equivoco? Nunca pensé que iban a dejar que me uniera. Espero que te hayas preparado. Pero parece que últimamente dejan entrar a cualquier... Eso me han dicho. Procura causar buena impresión. Te vigilo para asegurarme de que te comportas con honor. Si eres fuerte y tienes honor, podré llamarte hermana. Ysgramor fue el héroe que originó a los compañeros. Uthrad era su arma. Vino de la antigua patria y mató a todos los elfos. Pero no a todos, porque algunos de ellos siguen aquí. Un hombre inteligente vino y nos habló de un fragmento de hoja. Skjor cree que podrías encontrarlo, y se supone que yo te debo vigilar. No te retrases, hermana de escudo. Hasi nolako izpatzea daukagun hemen, Hola, criatura de Kinaret. He pasado mucho tiempo en los puestos del mercado para aprender el oficio de mercader. Deberíamos continuar. De acuerdo. Dicen que Ulfric, capa de la tormenta, asesinó al rey supremo. Zufan aurretik. Ez dakidalako nora joan behar garen. Esta guerra es tan estúpida como nuestra enemistad con el clan Melena Gris. Vale, hau ez da pentsatzen duen misioa. Deberíamos continuar. Vale. Ajá. Esto pinta bien.
Skior dice que tengo la fuerza de Ysgramor y mi hermano su inteligencia. De acuerdo. Ezin da misioa. Muy bien. Entrega los objetos de valor o te destripo como a un pez. Buen intento, pero no me asustas. No voy a pedírtelo otra vez. No te alejes de mí. Que tus viajes sean propicios. ¡Hijo de... Ah, vale, han dado. Ah, ez diogula esertzen lapurtu. Deberíamos continuar. Hasta la próxima. Vale. Parece que alguien ha estado cavando por aquí, y no hace mucho. Anda con cuidado. Cuidado con las lápidas. No quiero tener que cargar contigo a la espalda hasta Jorvasker.
mira solo. ¡Cuidado, hermana! Gauza da barbaro izatea, beste gauza bat da bururik ez eukitzea. Esaketa hau eta hortik ez da. Deberíamos continuar. Fíjate el lío en el que te has metido. No te preocupes. Sujétate. Encontraré la forma de desengancharte. ¿Qué ha sido eso? Es hora de morir. Sabíamos que vendría. La
historia buenísima. Ninguno de vosotros vivirá para contarla. Gizoetza. Prepárate para... Espero no haberte asustado. Es una bendición que se nos concede a algunos. Podemos ser como bestias salvajes, temibles. Ah, no. Solo el círculo posee la sangre de bestia. Demuestra tu honor para formar parte de los compañeros. Los ojos sobre la presa, no sobre el horizonte. Deberíamos seguir. Todavía tenemos que preocuparnos de los Draugr. ¿Qué ha sido eso? ¡Ja! ¡Te encontré! No te escaparás de mí. Deberíamos continuar. Hasta la próxima. Suposatzen dut hemendik izan beharko dela.
aquí. ¡Cuidado! No al ver el amanecer. ¡Voy a matarte! Hemendik izan beharko da. ¡Te cogeré! ¡Cuidado, hermana! Esto pinta bien. Una buena lucha. Te voy a aplastar como un bicho. Es hora de morir. No te escaparás. Sabía que te encontraría. No puedo contigo. Beste aldetik. Parece la cámara del guardián. La llave de la puerta tiene que estar por aquí, en alguna parte. Como dice Vilkas, todas las puertas tienen una llave. A veces se equivoca. Pero busca de todos modos.
Listo. Eta nahi ez izan barko hemendik. Goazen, man. Dena bera.
Voy a matarte.
Bueno, badirudi bidea topatu dugula. Bada espada. Oye. Tenemos que volver a Jorrvaskr. No todos, pero los del Círculo sí que lo son. Es un secreto para todos. Ajá. Bueno, eren bueltatu gaitezen Carrera Blankara. Eta hor bigarren atala bukatutzat eman aldugu. ¡Tú! ¡Sí, tú! Estoy aquí.
des un paso más. Ah, no. No ha llegado tu hora. Ah. What the man? Va de espada. Es que men, edo zen izan daiteke zaila. Un furro. Sea contigo la bendición de la luna caminante. Ya. Y ya.
Bueno, aventura politi izan da, vampiroak hartu dira, 8 gizonak, isildakoak eta bar. Beno lagunak, espero dut guztoko esan zaizuela, eta horrengoan gehiago. Agur.